Aquí en Colombia particularmente está el Toxon platignatus. Tenemos, bueno, estos son, ahora son Felitopternos. Yo les hablaba que Sudamérica estaba aislada y aquí no llegaron ni cánidos ni familias de los osos ni de los felinos. ¿Qué pasó aquí? Es decir, había mucha vegetación, animales herbívoros también, pero no había depredadores. ¿Qué pasó en Sudamérica? Los cocodrilos desarrollaron una línea de cocodrilos terrestres depredadores. Lo más interesante de esto es cuando se encontraron los primeros fósiles en Argentina a principios del siglo pasado, los paleontólogos argentinos pensaban que eran dinosaurios, porque los dientes de estos cocodrilos son prácticamente idénticos a los de un tiranosaurio, muy diferentes a los de un cocodrilo actual. Entonces encontraron dientes de estos cocodrilos y los paleontólogos argentinos lanzaron la hipótesis de que los dinosaurios en Sudamérica habían sobrevivido hasta el terciario, perdón. En Sudamérica también tenemos esta, es el ave voladora más grande que ha existido, es una especie de cóndor de 6 metros de envergadura. Recuerden que el cóndor actual tiene alrededor de 3 metros 20. Como no había tantos depredadores terrestres, un grupo de aves en Sudamérica se especializó. Eran aves depredadores terrestres, eran bastante grandes. Algunos de estos que hemos encontrado recientemente tienen 70 centímetros. Imagínense un ave no voladora con la cabeza como un águila, incapaz de volar, pero que cazaba animales en tierra. Y el otro grupo del que se desarrollan carnívoros aquí en Sudamérica son los boriénidos. Boriénidos son marsupiales, como nuestras zarigüeyas o los canguros, y aquí en Sudamérica había dientes de sable marsupiales, boriénidos que parecían lobos, boriénidos que parecían hienas. O sea, el nicho de los carnívoros en Sudamérica fue ocupado por diferentes grupos que lucharon por tomar como esa posición de carnívoro, depredador dominante. Bueno, este es un yacimiento en Colombia. Esta es la venta. Para los que conocen el desierto de la Tatacoa, es bien interesante por sus fósiles. En realidad, aunque lo llamamos desierto, no es un desierto sino un bosque seco tropical, y es un afloramiento muy interesante de fósiles del Mioceno, justamente antes de que se haga ese intercambio de fauna entre Norte y Sudamérica. Entonces, aquí en la venta se encuentra una gran variedad de animales. Es considerado, a ver, voy a contarles un poquito sobre la fosilización. Normalmente, para que un animal fosilice tiene que terminar en el agua y ser cubierto rápidamente por sedimentos. Por eso los fósiles de animales terrestres son raros, o el animal tiene que haber muerto y terminado en el agua. Los fósiles de animales selváticos son extremadamente raros porque en la selva todo se descompone, todo se pudre muy rápido por la humedad y por los hongos, por la temperatura, pero no hay sedimentación que permita la fosilización rápida. Sin embargo, la venta es una excepción en ese sentido. Lo que nosotros ahorita vemos como un desierto, como un bosque seco tropical, en el Mioceno era una selva húmeda tropical equivalente al Amazonas, pero con una fauna de una riqueza que no nos podemos imaginar en este momento. Entonces, ubicación de la venta en el Huila. Esta es Villavieja. Entonces aquí afloran varios tipos de yacimientos. Básicamente hay algunos del Jurásico y tenemos los yacimientos del Mioceno, que son los más ricos ahí. Este es el aspecto de la venta en el Mioceno. Entonces, debido al movimiento de placas tectónicas, en ese momento el terreno era bastante bajo. Esto es bien interesante por aquí. Se ha postulado que lo que nosotros conocemos actualmente como el Amazonas, en el Mioceno era un mar interior. Entonces hay una discusión muy grande si era un mar, no era un mar. Personalmente yo en el Amazonas he encontrado conchas marinas cerca de Leticia, o sea que sí había una entrada marina hasta el Amazonas. Entonces la parte de lo que serían nuestros llanos orientales y parte del Amazonas era un ambiente marino. Esta sería la ubicación de la venta, pero resulta que hay un movimiento desde el Pacífico, una placa submarina se va metiendo por debajo de Sudamérica y va empujando hacia arriba las placas continentales. En este momento la venta estaba al nivel del mar y tenía una temperatura y un clima muy parecido al del Amazonas. Cuando se miran los fósiles de la venta se encuentra madera fósil de árboles muy grandes, palmeras, hay una serie de ríos meandroides que se ven y en ellos es que se formaban principalmente los fósiles. Entonces, la teoría principal es esta. Aparentemente en algún momento a Sudamérica entró un mar intercontinental, de esa manera que en Leticia uno encuentra conchas marinas y no es muy claro el mapa, o sea, todavía es muy discutido, pero eventualmente sí hubo una entrada marina lo suficientemente, digamos, profunda, que hasta esta zona tiene conchas marinas durante el Mioceno, o sea, algo relativamente poco tiempo, 8 o 13 millones de años, geológicamente es un parpadeo realmente. Entonces aquí están de nuevo otra teoría diferente, son un poco más grandes las masas continentales, pero había unas zonas aisladas en Brasil y Sudamérica. Esta parte de aquí
está surgiendo como efecto de la subducción de una placa oceánica bajo Sudamérica y empieza a levantar esta parte de la corteza. Entonces tenemos lo que se llama el mar de Pebas. Hay una formación en el Amazonas que se llama la formación Pebas, que básicamente está caracterizada por muchas conchas. Unos dicen que son terrestres, pero realmente hay evidencia de conchas marinas. ¿Qué pasa en el Mioceno medio? La anterior imagen era de principios del Mioceno. La subducción de la placa sigue empujando hacia arriba. Esto que era el lago Amazonas o el mar Amazonas interior empieza a drenar. En este momento el río Amazonas desembocaba en el Atlántico, pero como hacia la parte de Venezuela. Debido al levantamiento de las placas, el lago empieza a drenar hacia el Atlántico, donde actualmente lo hace en el extremo de Brasil. Entonces la venta empezó a quedar aislada, empiezan a surgir nuestras cordilleras, hasta que finalmente la venta queda en medio de dos valles, en el Valle del Magdalena. Entonces, ¿cómo afectó esto a la fauna? Esta sería como la imagen más reciente. Entonces, la venta, como actualmente es un desierto en medio de dos cordilleras, cuando antes era una selva húmeda comunicada con ese lago interior Amazonas. Entonces, ¿qué es lo determinante? El régimen de lluvias. Resulta que cuando la venta, o más bien Colombia era un terreno llano, las aguas que se evaporaban del cálido Pacífico simplemente al correr sobre tierra, básicamente en la tierra el aire se calienta y sube por convección, y eso arrastra corrientes de aire con vapor desde el océano, que básicamente cuando van subiendo se depositan en forma de lluvia en los continentes. Eso era lo que mantenía la rica fauna de la venta. Cuando empiezan a subir las cordilleras, ¿qué pasa? La venta, o lo que es el Huila actual, queda encajonado entre dos cordilleras y la mayor parte del agua empieza a caer ¿dónde? En el Chocó colombiano. Entonces lo que era una selva húmeda se convirtió en un desierto. Entonces terminó en la imagen que vimos al principio y desaparece toda la rica fauna que existía en la zona. Entonces la Tatacoa en el Pleistoceno. Entonces estas cordilleras, este es un valle muy seco, es extremadamente seco, y toda la lluvia que venía del Pacífico termina depositándose en la parte del Chocó y Nariño. Entonces eso influye básicamente para la desaparición de esta fauna. Y tenemos el paisaje actual de la venta, que es un bosque seco tropical. En parte ese ambiente seco, la erosión, ha favorecido que el agua saque a relucir a la superficie toda la riqueza fosilífera de la zona. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en una excavación. Esta es una tortuga de agua dulce. Vamos a ver, para que yo la medí más o menos, tiene 1,70 m de caparazón y es de agua dulce, no es una tortuga marina, es una tortuga del río, cuando era la venta una selva húmeda tropical. Entonces se encuentran tortugas en la zona como fósiles. Este es el plastón de la tortuga ya preparado en Ichneumillas, solamente la parte del plastón. El lápiz es como escala. Recuerden que el plastrón de la tortuga es mucho más pequeño que la parte dorsal del caparazón. Este es Purusaurus, este es un animal juvenil. El cráneo del animal más o menos tiene ese tamaño, es un bebé. Este es un tipo de caimán gigante. Ahorita les voy a mostrar una noción para que se hagan una idea del tamaño del animal adulto. Esta es una reconstrucción del Purusaurus. Este sería el aspecto en vida. Lo que diferencia el Purusaurus de otros caimanes es en la tabla craneal. En los cocodrilos normalmente uno ve que es plana. Resulta que el Purusaurus está hundida en el centro y los rebordes forman como una especie de cuernos o rebordes salientes. Esto es lo que distingue el Purusaurus. Lo otro es que las fosas nasales son muy grandes. Esto es otro animal de la venta. Esto es Myocotilus, es uno de los animales más abundantes. Será como el equivalente actual de un conejo. Uno encuentra dientes fósiles por todos lados en la venta. Es más o menos del tamaño de un venado conejo, como este tamaño. Era un animal corredor. En él, como en los caballos, había un proceso de especialización a la carrera, de manera que ustedes ven que ya están reduciéndose los dedos y tienen dedos rudimentarios laterales. Este es Astrapoterio, el que les mostré al principio, que tenía trompa y colmillos. ¿Cómo se reconstruye el animal? Bueno, este es un fósil argentino que hay el esqueleto completo. Entonces, a partir del esqueleto se ubican los músculos del animal, como serían músculos superficiales, los músculos profundos del cuerpo. A partir de eso se elabora un sólido en plastina. Digamos, aquí tenemos el cráneo real del Astrapoterio. Por aquí hay mandíbulas de Astrapoterio y aquí al frente en algún punto están las defensas. Y este es el modelo reconstruido del Astrapoterio. Entonces con esto uno puede calcular el tamaño del animal, el peso, qué tanto consumía y áreas de territorio. Este es el animal finalizado. Este es Toxodonte, es otro animal de aquí, tipo de Colombia. Platignatus, en el nombre científico, hace alusión a que la mandíbula tiene una prolongación plana por debajo. O sea, Platignatus significa mandíbula plana. Es diferente de los Toxodontes argentinos. No tiene una mejor imagen. Esto es una reconstrucción para algo que se hizo para Ichneumillas. Esto es más o menos un vistazo a la fauna de la venta en el Mioceno medio. Entonces se trazó digamos, en una tabla del tiempo, se trazó la fecha correspondiente a cada fósil. Entonces el sitio de máxima convergencia fue donde encontramos los caimanes gigantes. Entonces recuerden, para la escala,
Esto es un rinoceronte, es un astrapoterio que es del tamaño de un rinoceronte actual. Miren el Purosaurus. De hecho, estaba leyendo un artículo donde proponen que posiblemente el Purosaurus sea el caimán, el cocodrilo más grande que ha existido en la Tierra, más grande que el Deinosuchus, Deinosuchus y el Sarcosuchus africano. Los juveniles que se han encontrado miden alrededor de 11 metros y pico. En Brasil he encontrado un clano completo de Purosaurus. El de aquí es Purosaurus neivensis, es una especie. En Brasil existe el Purosaurus brasiliensis y el cráneo del brasileño mide 2 metros de longitud, solo el cráneo. Recuerden que un tiranosaurio tenía un cráneo de 1,20 metros. Entonces, además del Purosaurus, tenemos aquí el Cebecus, que es el cocodrilo terrestre que yo les hablaba. A diferencia de los cocodrilos que uno conoce, digamos, un cocodrilo típico, el cráneo es plano. Él tiene las fosas nasales, los oídos, la nariz, todo ubicado en la parte de arriba de la cabeza, para que cuando él salga del agua apenas se asoma y puede detectar las presas. En los cebéquidos, el cráneo es como el de un dinosaurio, es vertical. Entonces, los ojos miran a los lados, las narinas están ubicadas a los lados. Es una conformación totalmente diferente a la del cráneo de todos los demás cocodrilos. En Colombia tenemos por convergencia, unos animales parecidos a gaviales que se llaman Gryphosuchus. Son especializados en la caza de peces. Esta es la tortuga gigante que mirábamos hace un rato. Tenemos varios tipos de perezosos gigantes, tamandúas, armadillos gigantes, tortugas terrestres gigantes, anacondas. Hay alrededor de 56 especies contemporáneas, es decir, que los fósiles viven al mismo tiempo en el mismo lugar en la venta, lo que hace una riqueza faunística espectacular. Yo diría que más rica que la África. Aquí solo tenemos una especie de astrapoterio, pero en el mismo sitio en Colombia y en la misma época existían 2 especies de astrapoterio. Por la dentadura, curiosamente, se sabe que la dieta debe ser muy parecida a los rinocerontes porque los dientes de astrapoterio son muy parecidos a los de un rinoceronte. Los toxodontes, por otra parte, tienen un aspecto como de hipopótamo. Se asume que el estilo de vida era parecido. Hay varias especies de peces que inclusive sobreviven en la actualidad, varios tipos de bagres, el bailante y el bagre rayado en la actualidad existen, pero en la venta ya existían como fósiles. Esta es la tortuga que le digo, es más o menos del tamaño de una tortuga galápago. Esa está en el Museo de Geominas. Es un caparazón bastante completo, pero lo interesante de esta, comparémosla con una tortuga de los Galápagos actual. Entonces, este es el reborde anterior, o sea, por donde la tortuga saca la cabeza, es esta parte. Lo curioso es el calibre de este hueso. Tiene alrededor de 10 centímetros de hueso macizo en este punto la caparazón de la tortuga. ¿Qué nos indicaría eso? ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Para qué les sirve una tortuga el caparazón? Es defensa, protección contra depredadores. Yo he encontrado fragmentos de, esta región que se llama las placas neurales. Yo he encontrado en la venta placas de 2,5 centímetros de calibre. O sea, imagínense el tipo de depredadores para el que una tortuga de por ahí 150 kilos requiriera una caparazón así para protegerse. Entonces podemos hacernos una idea de la riqueza de fauna. Esto es otra vista del borde anterior del caparazón, y en el borde posterior también tiene un refuerzo extra. Y adicionalmente, por si esto fuera poco, miren la forma de la curva del caparazón alrededor de las patas en la tortuga de las Galápagos, que ya no hay depredadores. ¿Qué pasa en la venta? Si la tortuga se siente amenazada, simplemente se echaba en el piso y esta especie de faldón le protegía las patas posteriores, y la parte anterior es una ranura así de pequeña, o sea, para que ningún depredador pudiera atacar la cabeza. Básicamente se escondía como las tortugas morrocoy actuales, metía las patas para cubrirse. Entonces es una caparazón definitivamente, digamos que evolucionada para defenderse de depredadores bastante agresivos, pienso yo. Bueno, aquí en Sudamérica tenemos un caso bien interesante. Los prosiónidos llegaron. Los prosiónidos son los familiares de los mapaches, los cuatís, ¿cuáles son otros? Basariscos. Hay varios prosiónidos actuales. Llegaron antes que los demás carnívoros, fueron los primeros en llegar a Sudamérica, inclusive antes de realmente que surgiera la parte del Darién. Lo interesante en Sudamérica es que aquí evolucionaron los prosiónidos más grandes que han existido. Chapalmanía era del tamaño de un oso. Imagínense un mapache del tamaño de un oso. Este animal evolucionó aquí en Sudamérica a partir de antepasados carnívoros que posiblemente sí lograron atravesar la vía acuática antes de que se uniera el Darién. Tenemos boriénidos. Este es el tamaño respecto a un ser humano de un marsupial carnívoro sudamericano. Esos son los que le decía que parecían lobos y algunos parecían hienas. Entonces en Sudamérica evolucionan este tipo de animales. Tenemos los armadillos gigantes. Yo hacía la comparación, y por eso me gusta esta imagen, le decía a la gente, para que se haga una idea, la caparazón del Cliptonte es más o menos del tamaño de un Volkswagen. Y sí, efectivamente es más o menos del tamaño de un Volkswagen. Pero no solo la caparazón, miren esto. ¿Qué nos indicaría esta masa de púas en la cola? Que la vida del armadillo no era fácil. Debía, a pesar de la caparazón tan fuerte que tenía, debía haber depredadores lo suficientemente agresivos y grandes
que se midieran a atacarlo, de manera que él tenía no solo una defensa pasiva, sino una defensa activa para protegerse de depredadores. O sea, esa masa de púas en la cola indica que los depredadores no eran cualquier cosa conviviendo con el gliptodonte. Tenemos Phoeromis, este fue encontrado en Venezuela, estos son parte de los restos. Es considerado, los venezolanos lo postulaban como el roedor más grande del mundo. Ellos calculan que pesaba unos 700 kilos. Imagínense básicamente un chiguro de 700 kilos. Un chiguro tal pesa más o menos 45 kilos, es como este tamaño. O sea, el Phoeromis debe ser algo realmente impresionante. No hay esqueletos completos. Esta es una reconstrucción de cómo sería el Phoeromis. Tenemos Megaterio. Este es familiar de los armadillos y los perezosos. Es más o menos del tamaño de un elefante, pero con la capacidad de pararse en dos patas. De hecho, yo pienso que realmente el animal todo el tiempo camina en dos patas. En Argentina se han encontrado en la playa rastros de huellas de Megaterio y nunca se encuentra que el animal caminara en cuatro patas. Otra cosa curiosa, si se fijan en los ojos, tiene una posición muy rara. Cuando uno mira un cráneo de un Megaterio, los ojos parecen apuntar hacia abajo. O sea, si él caminara en cuatro patas, simplemente no vería hacia el frente. En una posición bípeda, los ojos eran muy funcionales para moverse y de pronto para evitar depredadores. Entonces, este es un esqueleto de Megaterio montado en el Museo de Geominas. Está, pues esto es básicamente equivalente a 2 pisos. Imagínense como un elefante parado en 2 patas, ese es el tamaño del Megaterio. Y algo que muy poca gente se ha dado cuenta, si de pronto visitan el Museo de Geominas, yo les pido que se fijen. Fíjense en el tamaño del esqueleto que está montado y fíjense en el tamaño del húmero. Y a continuación, fíjense, por aquí en el piso hay otro húmero puesto, pero ahorita que el húmero que está en el piso es mucho más grande que el del esqueleto que está montado. O sea que yo creo que este no es el límite para el tamaño de los megaterios realmente. Tenemos de nuevo el Purosaurus como fauna de la venta. Otro tipo de tortugas, estas son tortugas emparentadas con las tortugas. Eso también es una foto en la venta, una excavación en la venta. Esta es una tortuga del tipo de las Tognelli, las tortugas que llaman Terecay actuales. Son de agua dulce, pero la más grande actual tiene como 70 centímetros, estas en promedio tienen 90 centímetros de caparazón. La misma tortuga. Esta es una tortuga matamata de la venta también, es un poco más grande que las actuales. Esto es una garra de milodón, es la falange que soporta la uña del milodón. Volvemos un poco a los cocodrilos. Como yo les decía, aquí en Sudamérica los cocodrilos tomaron como ese nicho de depredadores. En el Mesozoico, con los dinosaurios en Sudamérica, convivían este tipo de cocodrilos que se llaman los barazúquidos. Resulta que cuando se extinguen los dinosaurios en Sudamérica sobreviven los cocodrilos, y este grupo de los barazúquidos en particular, aquí está el fósil del Barosuchus, dio origen a este otro grupo que se llaman los sebecios, eran los que yo les mencionaba. Sebek hace alusión al dios egipcio Sebek, el dios con cabeza de cocodrilo. Entonces los cráneos, aquí en Colombia hay fragmentos, hay dientes, no cráneos completos, pero por algunos fragmentos de fósil colombiano, por lo menos sabemos que los colombianos, este es argentino, por lo menos tenía un cráneo de 70 centímetros de longitud, lo que hace un animal de 4 metros 50, 5 metros de longitud. Piensen que no es un cocodrilo acuático, más bien imagínense algo estilo dragón de Komodo, pero de unos 5 metros, cazando en tierra a los animales mamíferos terrestres porque no había otros carnívoros. Entonces este es el cráneo del Cebecus. Lo que les mencionaba, es más vertical que un cráneo de cocodrilo, las fosas nasales están en posición lateral, los ojos apuntan al frente y los dientes son muy diferentes de los demás cocodrilos. Si ustedes han visto un diente de cocodrilo, básicamente un cono puntudo, los dientes de los cebecios parecen una punta de flecha, son triangulares con borde aserrado. El borde presenta unas indentaciones especializadas para cortar carne, que uno solamente la ve en tiranosaurios, dientes de sable y cebequidos. Este es un diente cebecido de la venta. Como les digo, no hay mucho material colombiano, pero sabemos que ahí están. Como les decía, no hemos encontrado el esqueleto completo con la etiqueta que nos diga que es un cebecido. Lo que encontramos es esto, un diente de unos 3 centímetros, pero al mirarlo uno sabe de qué clase de animal se trata. Tenemos los marsupiales propios de Sudamérica. Ellos tienen una historia bien interesante. Aparentemente evolucionan en Norteamérica, de Norteamérica pasan a Sudamérica a finales y mediados del Cretáceo. En Norteamérica se extinguen y se origen en Sudamérica. En este momento Sudamérica está unida con la Antártida y con Australia, de manera que los marsupiales sudamericanos vía la Antártida pasan hasta Australia. Cuando Australia migra al polo sur se extinguen ahí y quedan 2 poblaciones aisladas de marsupiales, unos en Australia y otros en Sudamérica. En Australia los marsupiales ocuparon todos los nichos. Había marsupiales herbívoros, hay por ejemplo el diprotodón, era un marsupial. ¿Conocen los wombats? Es como un koala que camina en 4 patas en tierra, pero imagínense un koala del tamaño de un rinoceronte. Esos eran los diprotodones de Australia. Allá había carnívoros como el lobo marsupial, el demonio de Tasmania, el león marsupial. En Sudamérica
los marsupiales se especializaron como carnívoros. Aquí no hay ningún marsupial herbívoro, todos eran cazadores. Había los borinos, que eran los dientes de sable marsupial, los que parecían lobos, los que parecían hienas,